la Gran Comisión. La Gran Comisión es la base de la evangelización mundial. Es el propósito de la iglesia, el último mandato del Señor Jesús antes de ascender al cielo. Este gran mandato fue registrado por los 4 evangelistas, o los 4 evangelios que encontramos nosotros en la Biblia, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Estos 4 evangelios fueron los que registraron, cada uno desde su punto de vista, el mandato más importante, que fue cuando el Señor nos envió a predicar el evangelio. Los textos bíblicos donde se encuentra plasmado la Gran Comisión es Mateo 28, del 16 al 20, Marcos 16, del 14 al 18, Lucas 24, del 36 al 49, y Juan capítulo 20, del 19 al 23. Vamos a leerlo. Mateo 28, del 16 al 20, Marcos 16, del 14 al 18, Lucas 24, del 36 al 49, y Juan 20, del 19 al 23. Amén. Vamos a leer Mateo 28, del 16 al 20. Lo vamos a hacer en la Reina Valera 60. Verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a leer cómo lo plasma Marcos, capítulo 16, del 14 al 18. Es importante porque vamos a hacer un paralelismo de estos versos, de estos textos bíblicos. Marcos 16, del 14 al 18, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Veamos cómo lo expresa Lucas, el mismo hecho, pero desde una óptica diferente. Lucas capítulo 24, del 44 al 49. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Veamos lo que dice el evangelista Juan, o el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Entonces vamos a iniciar el análisis comparativo de la Gran Comisión plasmada en estos 4 evangelios. Para mí esto es algo muy interesante. Lo primero que vamos a analizar es cómo plasma cada uno de los evangelios la autoridad y potestad del Señor Jesús.
Es muy importante entender que el Señor Jesús es quien tiene toda autoridad y potestad. Potestad viene de un término griego, exousia, que significa capacidad, privilegio, fuerza, competencia, libertad, maestría. Es un símbolo de control, de autoridad delegada, derecho, jurisdicción y poder. Eso es lo que significa autoridad, toda potestad. Mateo lo expresa así, es lo que ya leímos, estoy sintetizando. Mateo lo expresa de esta manera: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Marcos lo expresa de la siguiente manera, verso 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que Marcos se enfoca en la capacidad y autoridad sobre las fuerzas del mal, demonios, serpientes, venenos, enfermos, etc. Ahí está mostrando la autoridad de Jesús a través de su nombre. Amén. Lucas lo expresa de la siguiente forma: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea que Lucas está hablando que la autoridad de Jesús está en que estuvo muerto y ahora está vivo. Esa tiene que ver, ahí tiene que ver su autoridad. Juan lo expresa de la siguiente manera cuando dice: y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, es importante entender que esa potestad fue dada a Jesús por haber vencido en la cruz. La potestad que recibió Jesús fue porque Él venció en la cruz del Calvario, por haber sido obediente a su propósito, haber vivido una vida sin pecado. Miremos lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, del verso 6 al 11. Filipenses capítulo 2, del 6 al 11 dice: Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Amén. Esa misma potestad es la que el Señor Jesús entregó a sus discípulos cuando los envió a predicar. Miremos Lucas capítulo 10, verso 19. El Señor les dice: tengan la seguridad de que les he dado autoridad para aplastar escorpiones. De eso sabemos bastante, ¿verdad? Para aplastar escorpiones y serpientes, y autoridad sobre todo poder del enemigo. Nada les hará daño, pero no se alegren tanto de dominar a los espíritus, sino que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Lo importante es que nuestro nombre esté en el reino de los cielos. Esa misma autoridad es la que nos da derecho a ser sus hijos. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esa misma potestad es la que nos permite ser herederos de Dios y coherederos de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice la palabra. Esa misma potestad nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Efesios capítulo 2, verso 6. Y también junto con Él nos resucitó, asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esa potestad es el poder que nos convierte en testigos de Jesucristo. Hechos capítulo 1, verso 8.
pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, potestad, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, es la manera en que vemos que toda potestad está en Jesús. Y algunos de los evangelistas, como Juan y Marcos, toda esa potestad la lleva a su nombre. Toda esa autoridad lo lleva a su nombre. ¿Sí? Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. 2. Vamos a analizar el salir a las naciones y hacer discípulos de Jesucristo. Ya analizamos que toda potestad está en Jesucristo, ahora vamos a analizar el salir a las naciones y hacer discípulos de Jesucristo. Este mandato de ir, de salir, tiene que ver con salir de Jerusalén y llegar a todas las naciones. Tiene que ver con un trabajo evangelístico, pero también con lo expresado en la palabra iglesia. Iglesia viene de eclesia, del griego eclesia, que significa llamados fuera, los que salen. Este mandato entonces nos indica que debemos de salir a hacer iglesia. ¿Y cómo se hace iglesia? Haciendo discípulos. Veamos lo que expresa Mateo. Mateo en el verso 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo nos indica que la forma que determina un discípulo, o la forma de hacer discípulos, es bautizándolos. Usted puede venir a la iglesia, pero si usted no se bautiza, usted no es discípulo. Y si usted no se bautiza, usted no es iglesia. Usted no es parte de la iglesia. Es parte del lugar, es parte del grupo de amigos, de hermanos, lo amamos, lo queremos, pero si usted no es bautizado, no es iglesia. Mateo 28, 19. Ese es el verso. Mateo nos indica que la fórmula que determina un discípulo es bautizándolos. Marcos, veamos qué dice Marcos en el verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Son las mismas citas que di al comienzo. Estamos estudiando las mismas citas, pero estamos tomando los versos. ¿Sí? A ver, estamos estudiando, ya les digo. Exactamente. Pero como dice 15, ahí me perdí. Salir a evangelizar. Sí, es que los capítulos son: de Mateo es el capítulo 28, del 16 al 20. De Marcos es el capítulo 16, del 14 al 18. De Lucas es el 24, del 36 al 49. Y de Juan es el 20, del 19 al 23. Esas son las 4 porciones que estamos detallando, comparando una con otra. Entonces, de Mateo 28, 19, leímos ir y hacer discípulos. De Marcos leímos el verso 15, que dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ok? Ahí vamos. Muy bien. Nuevamente, tenemos que entender que el hecho de salir a evangelizar a las naciones va ligado con el bautismo. El Señor dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Bautizándolos. No invitándolos a comer. No hablándoles del evangelio. No siendo amigos de ellos. Que hagan la oración de fe. Que se arrodillen y oremos por ellos. No, todo eso es parte, pero todo eso tiene que llevarlo al punto de el bautismo. Porque si no son bautizados, no son discípulos. Y si no son discípulos, no son iglesia. Muy bien. Quiero aprovechar para comentar algo que me parece interesante y debemos de ser conscientes. Que la Biblia que hoy en día tenemos ha sufrido algunas modificaciones.
Cuando hablo de la Biblia que hoy en día tenemos, hablo de las versiones. Recuerden que esto fue una enseñanza que hablamos acerca de las versiones, fue la primera enseñanza acerca de las traducciones, de la transliteración, de los comentarios de las traducciones que hay en las versiones que tenemos, ¿verdad? Algunas versiones que hoy en día tenemos han sufrido algunas modificaciones o añadiduras por los traductores, en algunos casos por quienes al encontrar ciertos rollos antiguos han encontrado en algunos casos apuntes muy personales de los dueños de ese original, de ese rollo, y al final ellos colocan esos apuntes como si fueran parte del rollo. Les voy a dar un ejemplo. A mi parecer, obviamente, usted tiene su Biblia actual. Hoy en día tenemos libros, ¿verdad? Escritas en libros. Yo no sé si a usted lo hace, pero yo tengo una Biblia de estudio, o tenía una Biblia en Colombia, donde si yo escuchaba a alguien predicar sobre un texto, yo me paraba encima de ese texto y escribía, hacía comentarios encima con lapicero. Entonces, si alguien decía una frase que me llamaba la atención, al lado del texto que él estaba predicando, yo colocaba esa frase, ¿sí? Hacía como un breve comentario, ya muy particular, y lo escribía. Entonces, haga de cuenta que usted tiene su Biblia personal y usted comienza a escribir notas, anotaciones en la Biblia. Pero dentro de 100 años, por allá dentro de 100 años, alguien encuentra ese libro. Hay una excavación por allá y alguien encontró su libro, su Biblia. Y al leerlo mira las anotaciones y dice, vamos a sacarle copia a este libro porque se ve muy importante, y empezaron a copiarlo. Pero cuando llegan las anotaciones también añaden las anotaciones personales. ¿A qué me refiero con eso? Es mi interpretación, claro está. Muchos rollos antiguos, muchos rollos que eran copias de copias de copias de copias, algunos sacerdotes o algunos estudiosos tenían esos rollos y empezaban a hacer escrituras, comentarios, y esos comentarios terminaron en traducciones, convirtiéndose como si fuera parte de la palabra de Dios, pero nunca estuvieron en los originales. ¿Me hago entender? Sí. Nunca estuvieron en los originales, nunca el autor original puso ese comentario, eso fue un comentario de fulano de tal, ¿sí? Pero quienes encontraron esos rollos lo copiaron, incluyeron eso también que había comentado. Ahora, si lo hicieron con intención de añadir, solamente Dios conocerá el corazón de ellos. ¿Me hago entender? Si yo estoy leyendo y encuentro una anotación que me parece muy importante y la copio, solamente Dios sabrá mi corazón si lo que hice fue añadir o no, para no entrar en juicio. Porque sabemos que hay un juicio para aquellos que añadan o quiten a la palabra de Dios. Hay un juicio de parte del Señor. Pero no entremos en eso porque no nos corresponde a nosotros juzgar si fue con mala procedencia o con mal juicio esa situación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces? ¿A qué voy con este ejemplo? Hoy en día, gracias a que la arqueología bíblica ha avanzado muchísimo, se han encontrado rollos muchos más antiguos que permiten a los grandes estudiosos determinar que ciertos pasajes son pasajes espurios, fueron escritos después de que los originales hubieran aparecido. O sea, que fueron añadidos. ¿Sí me hago entender? Que fueron añadidos, ilegítimos. Ahora, esto no puede afectar nuestra fe, porque por el contrario, esto debe fortalecer nuestra fe, porque nuestra fe no debe estar determinada por un texto bíblico. Nuestra fe está determinada ¿por qué? ¿Por qué está determinada nuestra fe, o nuestras creencias, o nuestras doctrinas? Por toda la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Por toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuestra doctrina no está determinada por Marcos, no está determinada por Mateo, sino por toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces no podemos determinar, es que como ya no está, han descubierto que ese texto bíblico no existe, entonces nuestra doctrina falla. No, por el contrario. Por el contrario. Miremos
Retomemos el pasaje de Marcos. Algunos eruditos bíblicos expresan que el siguiente verso no estaba en los originales, el verso 16 de Marcos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Para muchos llega hasta ahí, y aparte de eso dice, más el que no creyere será condenado. Para muchos esa parte de el que no creyere será condenado es espurio, pues añadido. ¿Sí? Estoy hablando de eruditos bíblicos que expresan que Marcos 16 llega nomás hasta el 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hasta ahí llega. ¿Sí? Y la parte donde dice el que no creyere será condenado, esa parte no existió. Muchos eruditos lo dicen. Ahora, otros consideran que el Evangelio de Marcos llega nomás hasta el verso 8. Estamos hablando del último capítulo, que es el capítulo 16. Que el Evangelio de Marcos llega al capítulo 16, 8. O sea que el 9 en adelante fue agregado. Fue agregado. El pastor John MacArthur, de la comunidad Iglesia de Gracia, sí, Iglesia de Gracia, creo que es la iglesia de ellos, en su conferencia de pastores en el 2012, concluyó que el final de Marcos es un texto espurio. Él es una eminencia teológica hoy en día. Lo podemos buscar en YouTube, en esa conferencia del 2012. Él expresó que el final de Marcos es espurio. ¿Qué significa espurio? Agregado, exactamente. En algunos manuscritos más antiguos no incluye Marcos 16 del 9 al 20, como en los Codes Vaticanos B y en el Codes Sinaiticus N, y muchos de los manuscritos latinos, sirios, georgianos y armenios también termina en Marcos 16, 8. También algunos historiadores de la iglesia, como Clemente de Alejandría, Orígenes, apuntan a que el Evangelio de Marcos termina en 16:8, al igual que Eusebio, que nació en el año 260 después de Cristo, aproximadamente afirmó que casi todas las copias del Evangelio de Marcos terminaban en 16:8. La evidencia histórica apunta de que Marcos 16 del 9 al 20 no existió realmente en los originales. Ahora, ¿esto cambia nuestra fe? No, de ninguna manera. Como hemos estado estudiando en nuestro estudio del bautismo y del por qué lo hacemos en su nombre, viene desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Continuamos analizando entonces los evangelios sobre el mandato de salir y hacer discípulos. Ya viene aquí lo que expresa Mateo, ya vimos lo que expresa Mateo y Marcos, ahora veamos lo que dice Lucas y Juan. Amén. ¿Entendí esa parte? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Ninguna. Ok. Lucas expresa en el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Juan lo sintetiza de la siguiente manera: como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Ok? El mandato está implícito. Ser enviados, dice Juan y Lucas, no menciona la palabra bautismo. Hablar de predicar el nombre, el mandato está implícito en lo que dice Juan y Lucas. Ellos no mencionan la palabra bautismo, pero habla de predicar en su nombre. Vamos a parar un momento acá y vamos a analizar cuál nombre. La pregunta es, ¿cuál nombre? Jesús. El nombre de Jesús. Jesús dijo, vayan y prediquen en mi nombre. Jesús, en su nombre se debe predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Como los 4 evangelistas estaban escribiendo lo mismo, al mismo hecho, podemos determinar que Lucas está diciendo que el bautismo tiene como resultado el perdonar pecados. Es lo que está diciendo. Amén. Muy bien. Vamos a parar hasta aquí, mis hermanos, en este estudio. Estamos ahora, ya entendimos, ya hablamos primero del bautismo de Juan, y ahora estamos analizando la Gran Comisión, el mandato. Ya hicimos los 2 primeros puntos, ¿verdad? El primer punto que tiene que ver con cómo salir, cómo ir y hacer discípulos, ¿verdad? Y la autoridad de Jesús. El primer punto fue la autoridad de Jesús y cómo salir. Luego vamos a ver el tercer punto, que es en qué nombre se debe realizar el bautismo según la Gran Comisión. Eso lo vamos a dejar para después. Amén. Amén. Amén.